Vamos a ver hoy lo que fue la Edad Media. Entonces, como les decía, cuando se divide el Imperio Romano en dos, de Oriente y Occidente, que el emperador Teodosio se lo divide a sus dos hijos, Acadio y Honorio, que uno queda con Occidente. Entonces, a partir del siglo V, empieza a darse la época histórica conocida como la Edad Media. Se le llama Edad Media porque fue la edad, o mejor dicho, el periodo de tiempo intermedio entre la edad antigua, es decir, la edad en que estaba el imperio griego y el imperio romano, y la edad moderna. Igualmente, la Edad Media, como ustedes ven acá, se divide en dos periodos de tiempo. La Alta Edad Media, ¿quién me puede decir ahí? ¿Quién me puede leer la Alta Edad Media de qué siglo hasta qué siglo va? Yo, profe. ¿Listo? Léelo. ¿Del siglo qué? Ah, bueno, si no conocen los números romanos, bueno, ¿sí conocen los números romanos o no? Profe, ¿Sí? del siglo V al siglo X. Eso, muy bien. ¿Y la Baja Edad Media que va del siglo qué? Profe, del siglo XI al siglo 15. XV. Ah, bueno, muy bien. Sí conocen los números romanos. Yo sí decía, es que en mi época sí le enseñaban a uno en primaria, uno ya salía ducho de los números romanos. Bueno, entonces primero vemos la Alta Edad Media, que va del siglo V al X. Entonces, ¿cuáles son los acontecimientos que se dan durante la Alta Edad Media? Primero, la caída de Roma. Es decir, cae el imperio romano de Occidente. Cae, acuérdense, por culpa de quienes, de los bárbaros, de las invasiones bárbaras, o también le llamaron los pueblos germanos. Bueno, también se le llamó la Alta Edad Media, ¿por qué? Porque gran parte de la antigua civilización romana fue aniquilada, ¿sí? Fue destruida por las invasiones bárbaras y reemplazada entonces por esa cultura que tenían los pueblos bárbaros. Bueno, el dibujo que ustedes ven abajo, ven ahí el emperador Constantino I. Entonces, ¿qué pasó? El imperio romano se divide en dos, como ya les había dicho. Cae el imperio romano de Occidente, pero en Oriente, ¿sí? En Oriente se mantiene el imperio romano, y este que vemos ahí, Constantino I, es el gran emperador del imperio romano de Oriente, ¿sí? Y en honor a él es que la capital del imperio romano de Oriente se conoce como Constantinopla, ¿sí? En honor a Constantino I. Entonces, mientras el imperio romano de Occidente cae a manos de los bárbaros, ¿sí? Se acaba, el imperio romano de Oriente entonces sigue consolidándose como un imperio importante. Bueno, aquí vemos entonces un mapa de lo que fueron las invasiones bárbaras, ¿sí? Las invasiones de los pueblos bárbaros o germánicos que acabaron con el imperio romano de Occidente. Y ahí podemos ver los diferentes pueblos. Yo les nombraba algunos la clase pasada. Entonces tenemos ahí los godos, visigodos, ostrogodos, vándalos, suevos, álamos, hunos, sajones, anglosajones, francos, burgundios, lombardos, ¿sí? Entonces todos estos pueblos bárbaros, o todos estos pueblos germanos, fueron los que invadieron al Imperio Romano de Occidente, y posteriormente, que también les decía yo la clase pasada, estos pueblos bárbaros terminaron convirtiéndose en reinos bárbaros, ¿sí? Reinos bárbaros que fueron unificados gracias a qué? A la religión, ¿sí? Perdón. Acuérdense que también les decía que a partir del siglo III, el imperio romano, que era politeísta, es decir, que tenía muchos dioses heredados precisamente de la mitología greco-romana, pasa a convertirse
en un imperio cristiano, ¿sí? En un imperio cristiano, y a pesar de que cae el imperio romano, la Iglesia católica sigue siendo una institución fuerte, tan fuerte que logró unificar a todos estos pueblos, es decir, todos estos pueblos con el tiempo adoptaron el cristianismo, ¿sí? O específicamente la religión católica, el cristianismo católico, y eso logró entonces que todos ellos se unificaran. Bueno, ¿cómo eran los pueblos germanos o los pueblos bárbaros? Eran obviamente pueblos guerreros, eran hombres libres, es decir, ellos no eran tributarios del imperio romano, ¿sí? Participaban entonces en una asamblea que elegía un jefe y administraba justicia, entonces también tenían una organización política. Se regían por leyes no escritas, es decir, mientras el derecho romano estaba, digamos, escrito, ¿sí? En diferentes libros, en diferentes textos, las leyes que regían a los pueblos germanos eran leyes de facto, eran leyes que la gente las conocía, pero no necesariamente estaban escritas en un libro. Igualmente, pues ellos transmitían sus costumbres de manera oral, es decir, eran contadas las historias, mas no eran escritas. También tenían un alto concepto de fidelidad, por eso también es que estos pueblos pues fueron tan digamos digamos y desarrollados porque pues había un alto concepto de la fidelidad, es decir, de los ciudadanos, ¿sí? Hacia sus jefes. También entonces el jefe era acompañado por un séquito, es decir, por unos hombres muy cercanos que eran como los consejeros de este jefe, que estaban, que estaban con él, perdón, tanto durante el tiempo de paz como el tiempo de guerra. Ahí entonces podemos ver también la fidelidad, siempre estaban con su señor, y a su vez este señor protegía a este séquito, ¿sí? O este grupo como muy cercano a él, y ellos a su vez recibían recompensas. Ahí en las imágenes podemos ver dos ejemplos de cómo era, digamos, la vestimenta de los pueblos germanos, ¿no? Entonces podemos ver también cómo estaban ellos preparados para la guerra, que era pues también muy similar como estaban también los guerreros romanos, también tenían sus escudos, sino que algo que sí diferenciaba a los germanos era también el uso de hachas. Esa hacha también les daba cierta ventaja táctica durante la guerra, ya que los romanos, mientras utilizaban espadas y lanzas, muchos pueblos germanos utilizaban el hacha que a su vez de que era un buen arma de defensa, también se podía convertir en un arma arrojadiza, ¿sí? Y muy fácil de manejar, porque era más pequeña que una espada y más pequeña que una lanza. Bueno, estos pueblos germanos, ¿sí? O estos pueblos bárbaros tenían también una organización, ¿sí? Una organización social y política. Primero, pues el poder político estaba en manos de los jefes vencedores, es decir, el principal jefe guerrero se convertía entonces en el equivalente que diríamos el rey, es decir, era el que tomaba digamos las riendas de su grupo, de su séquito. También entonces la defensa y el gobierno estaba organizada primero por el rey, entonces estos pueblos bárbaros también los regía un rey que a su vez tenía pues una serie de nobles, nobles como quienes, como los condes, los duques, que muchos de ellos también fueron antiguos funcionarios del Imperio Romano, es decir, ellos conquistaron estos territorios romanos y no es que digamos acabaron con todo mundo, sino que muchos de esos antiguos funcionarios romanos
pasaron entonces a convertirse en funcionarios de estos reinos germánicos. Y como les decía, la iglesia nunca perdió su poder, es decir, la iglesia siguió siendo la principal institución que además ayudó a que se unificaran todos estos pueblos bárbaros. También ellos tenían su organización de justicia. Estas leyes que al principio, como dijimos, no eran escritas, sino eran, pues se transmitían de manera oral, posteriormente entonces se empezaron a escribir estas leyes para tener un código, y muchas de esas leyes también fueron heredadas del derecho romano, es decir, ellos tampoco, digamos, tiraron a la basura este derecho romano que los había regido durante muchos años. Bueno, aquí ya vemos un mapa de donde se asentaron estos diferentes pueblos germanos ya convertidos en los reinos germanos, ¿sí? Y ahí podemos ver también la fecha digamos, cuánto duró su reinado, ¿sí? Entonces los godos, los visigodos, los suevos, los francos, los sajones, los burundios, ¿sí? Y los diferentes pueblos. Ya en la parte derecha podemos ver dónde quedaba ya, digamos, perdón, dónde quedaba, digamos, las fronteras de lo que era el Imperio Romano de Oriente. Acuérdense que mientras el Imperio Romano de Occidente cayó con los pueblos bárbaros, que después se convertirán en reinos bárbaros, el Imperio Romano de Oriente todavía duró unos 1000 años más. Y ahí podemos también ver su capital, Constantinopla, que se llamó así en honor al emperador Constantino. Bueno, acá vamos a mirar también la importancia de la Iglesia Católica. Como les decía, fue la única institución que se mantuvo intacta, ¿sí? Mantuvo todos sus privilegios y también tuvo una organización territorial y política. Entonces, ¿cómo se organizó la Iglesia Católica en la época de la Edad Media? Se organizó en diócesis, y cada diócesis estaba a cargo de un obispo, que como vemos, pues todavía se mantiene pues esa organización, porque todavía vemos las diócesis, arquidiócesis, y vemos entonces también a los obispos que todavía pues tenemos acá en Colombia, ¿cierto? Bueno, los obispos entonces eran los máximos jefes o jerarcas de esa época de la Iglesia Católica, y pues ellos acordaron con los bárbaros de que ellos iban a mantener sus templos. También algo importante, la Iglesia Católica mantiene su poder porque se acuerdan que yo les había dicho la clase pasada que ellos cobraban el diezmo, que aún los nobles tenían también que pagarle el diezmo. Pues igualmente entonces estos reinos bárbaros también tenían que pagarle tributo a la iglesia. Entonces eso hizo de que siguiera intacto su poder. Y allá abajito podemos ver un ejemplo de una iglesia ya mucho más moderna, entre comillas, ¿no? De las primeras décadas o los primeros siglos de la Edad Media. Bueno, la Edad Media se conoce también perdón, por ser conocida como la época feudal o el feudalismo, ¿sí? Entonces, ¿en qué consistió ese feudalismo? Bueno, primero tuvo su máximo auge entre los siglos X y XV, es decir, en la Alta Edad Media empieza a darse el sistema feudal, pero alcanza su máximo esplendor durante la Baja Edad Media, es decir, entre los siglos X y XV. Bueno, y digamos hay tres aspectos para destacar de lo que es el feudalismo. Primero, el aspecto social. Cómo está organizada la sociedad en diferentes estratos, ¿sí? Y siempre había una relación de señor y siervo. Entonces todo lo que eran los nobles, ¿sí? El rey
y todos los que ostentaban un título de nobleza tenían a su cargo siervos. Esos siervos generalmente eran los campesinos, los artesanos, ¿sí? Que debían entonces pagarle un tributo al señor feudal. En el aspecto político, entonces ya no teníamos un poder central. Por ejemplo, durante la época del Imperio Romano, pues el emperador era la máxima autoridad, ¿no? Acuerden que el emperador era quien dictaba las leyes, era quien juzgaba, ¿sí? Todo lo que decía el emperador era ley. Pero durante la Edad Media no, es decir, cada líder, ¿sí? Cada señor feudal, ¿sí? Cada rey bárbaro, cada noble, entonces tenía, tenía a su cargo una villa, un pueblo, una ciudad que se gobernaba según ese señor feudal quería. Entonces teníamos no una persona que concentraba el poder, sino muchos nobles, conocidos después como señores feudales, quienes eran los que concentraban ese poder político y gobernaban la tierra que tenían a su cargo. Bueno, la economía fue básicamente agraria, es decir, del campo, aunque también se dedicaron al comercio. Bueno, en la parte derecha podemos ver entonces una imagen característica, podemos ver entonces una ciudad o una villa de la Edad Media donde podemos ver las diferentes actividades, ¿no? Entonces vemos que unos están labrando el campo y que otros están construyendo un edificio, ¿sí? Entonces, diferentes actividades se llevaban a cabo en estas villas o en estos pueblos, en estas ciudades de la Edad Media. Bueno, entonces, ¿cómo estaba compuesta la sociedad? Entonces, primero a la cabeza estaba el rey, ¿sí? Y el rey casi siempre está acompañado de unos guerreros. Aquí es donde surge también lo que se conoce como la cultura caballeresca, ¿sí? Es decir, los mejores guerreros que tenía el rey se convertían en sus caballeros. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, como en sus soldados de élite, ¿sí? Sus Entonces, guardias. sí, señor. Y entonces, si yo era muy buen guerrero, ¿sí? Yo podía convertirme en caballero. Eso automáticamente hacía de que yo pasara, digamos, de ser vasallo a convertirme también en un noble. Entonces los caballeros también fueron nobles y se ganaron, digamos, ese título de nobleza a punta de sus habilidades militares para la guerra. Estaban también los señores, que eran nobles, que recibían tierras o feudos. Entonces por eso se llamó feudalismo, porque esa tierra que recibía ese señor feudal se conocía como feudo. Ahí en el feudo, entonces el señor feudal tenía todo el poder, ¿sí? Entonces era juez, nombraba las leyes, cobraba impuestos, ¿sí? Entonces el señor feudal era el completo amo y señor, valga la redundancia, de su tierra o su feudo. Ahí debajo estaban los vasallos, ¿sí? Los vasallos entonces generalmente eran soldados que estaban bajo la autoridad de ese señor feudal. Dependían también de él y conservaban su libertad y sus tierras, pero también entregaban a este señor parte de sus cosechas, además que le juraban lealtad para servirlo en su ejército. Es decir, como había tantos señores feudales, pues algunas veces se producían guerras entre ellos. Entonces, ¿qué pasaba? Pues los vasallos, que muchas veces eran campesinos, pasaban entonces de labrar el campo a convertirse en soldados. Y por último estaban los siervos. Entonces, a diferencia del vasallo que era libre, ¿sí? El siervo entonces no era un hombre libre, no tenía sus propias tierras.
Es decir, el vasallo sí tenía sus propias tierras, aunque pues de lo que producía debía de darle una parte a su señor feudal. Pero el siervo sí no era dueño de ninguna tierra, entonces básicamente trabajaba, era en las tierras del señor, y cuando el señor feudal vendía un pedazo de tierra, pues muchas veces vendía estos siervos junto con la tierra, porque eran básicamente esclavos. Aquí vemos entonces una imagen que nos muestra cómo estaba organizado, ¿sí? Entonces en la escala más alta estaba el rey, a su lado estaban la nobleza y el clero, y a lo último estaba el pueblo llano. El pueblo llano estaba conformado por quienes, por los vasallos que eran libres, ¿sí? O sea, tenían sus tierras, pero le debían lealtad al señor feudal, y también en caso de guerra debían ser llamados como soldados. Y los siervos, que no eran hombres libres, no eran dueños de tierra y dependían completamente de su señor. Aquí tenemos un esquemita también de lo que fue la Alta Edad Media, ¿sí? Que se caracterizó obviamente por lo que ya dijimos, oleadas de invasiones, ¿sí? Además de los pueblos germánicos, después vinieron los musulmanes y después los vikingos, es decir, siempre estuvieron invadidos. También fue un mundo netamente rural, es decir, eh, la riqueza o todas las actividades económicas dependían era del campo. Y si ven en la imagen, ¿qué tenemos en la imagen en la parte de abajo? ¿Qué pueden ver ustedes? En la imagen de abajo. Profe, pues yo veo un hombre arriando un toro, bueno, Eh, pues cultivando. Exactamente, un campesino entonces con una yunta de bueyes, Profe, que sí señor, sí señor, un campo exactamente. con Entonces, un buey. exactamente, entonces podemos ver un señor, un siervo, un vasallo, arando la tierra por medio de una yunta de Pero, bueyes. Y en la parte de atrás, ¿qué podemos ver? En la parte de atrás de ese campesino que está labrando la tierra. profe, pues un castillo, ¿no? Pues, Exactamente, resulta, sí, es correcto, un que imperio. no, es más correcta la anterior, un castillo, ¿sí? Un castillo. Entonces, ¿qué pasaba? Que cada feudo del señor feudal estaba conformado por un castillo, es decir, el castillo era la base de esa villa, ¿sí? O sea, ahí era donde vivía el rey o el señor feudal con sus nobles. Entonces, el castillo era el centro de todo. Y asimismo, los campesinos que eran vasallos o tributarios, allí era donde tenían que llevar sus productos como parte de de ese impuesto, ¿sí? Que debían pagarle a su señor feudal. Entonces ahí podemos ver cómo estaba organizado la Edad Media, es decir, una villa, ¿sí? Un feudo que estaba siempre en el centro, un castillo donde vivía el señor feudal, y a su lado estaban los siervos o vasallos que araban la tierra y que debían de darle también un tributo. Bueno, entonces este periodo de tiempo también se caracterizó por una crisis agraria. Entonces, ¿por qué se dio esta crisis agraria? Porque muchos campesinos debieron abandonar la tierra. ¿Por qué? Como les decía, había muchas peleas entre los señores feudales. Es decir, yo tenía acá mi feudo, ¿sí? Pero resulta que yo quería adquirir más tierras. La forma más fácil que yo tenía de adquirir más tierras como señor feudal era hacerle la guerra al señor feudal o al feudo vecino, ¿sí? Armar mi ejército, quitarle las tierras, y así entonces yo expandía mucho más mi feudo. ¿Qué pasó? Muchos campesinos pasaron entonces a dedicarse a la guerra, y al dedicarse a la guerra para sus señores feudales, pues dejaron de trabajar el campo, y eso hizo también de que se generara una crisis
agraria. Bueno, aquí vemos también entonces que se caracterizó por una inseguridad, es decir, constantes guerras, lo que ya les decía. Entonces, los diferentes señores feudales mantenían peleando entre sí por ver quién le quitaba las tierras al otro. Eso también generó o aumentó, mejor dicho, la relación de dependencia que había entre sus señores feudales y sus vasallos. ¿Por qué? Porque muchos campesinos se sentían inseguros. Entonces había campesinos que eran dueños de sus propias tierras, pero por temor a ser muertos en una guerra, pues ellos le juraban lealtad a un señor feudal. Entonces le decían, listo, mi señor tal, yo le doy mis tierras, yo trabajo por usted y a cambio usted me protege, ¿sí? Entonces también eso hizo de que el sistema feudal pues cada vez se expandiera más, porque con tantas guerras muchos campesinos se sentían inseguros, entonces pasaban a darle sus tierras al señor feudal a cambio de tener protección, es decir, garantizar su vida. Bueno, y acá ya llegamos a lo que se conoce como la Baja Edad Media, que se da entre los siglos ¿qué y qué? Ahí está escrito. ¿Se alcanzan a leer? Entre los siglos 11 y 12. Exacto. Entonces, acá se dice que surge un nuevo orden, ¿sí? Sobre todo en lo que es el mar Mediterráneo, es decir, donde estaba el antiguo imperio romano. Entonces, los pueblos germanos se convierten en reinos germanos y, por otro lado, el imperio romano de Oriente se convierte entonces en el imperio bizantino, ¿sí? También en esta época, hacia el siglo VII, se consolida lo que es la civilización musulmana, ¿sí? Entonces surge el Islam como una fuerza dominante también en todo lo que es la región de Medio Oriente y pues es esta civilización musulmana la que pone fin también a la Edad Media cuando invade gran parte de Europa, incluido España. Bueno, también en la parte religiosa, entonces la Iglesia Católica se convierte en la institución más importante. ¿Sí? Les decía yo que logra unificar todos los reinos germanos o todos los pueblos germanos se unifican por medio de la Iglesia Católica. Es decir, a pesar de que fueran vándalos, suevos, godos, ostrogodos, perdón, lo que los une a ellos es la religión católica, ¿sí? Y se convierte en la institución más importante. Bueno, el sistema feudal entonces se consolida a partir del siglo IX. Como ya les decía, entonces estaba el señor feudal que tenía unos siervos, unos vasallos y también en cada villa o en cada feudo tampoco podía faltar una iglesia, es decir, cada tierra del señor feudal tenía entonces un obispo, un abad, o mejor dicho, un miembro de la iglesia católica que a su vez también le cobraba impuestos tanto al señor feudal como a los vasallos o a los siervos. Bueno, y aquí tenemos ya un esquema de lo que es la Baja Edad Media. Bueno, y aquí vemos ya otro dibujo más distinto. En la parte inferior izquierda vemos entonces hay un soldado que está como en una torre. ¿Sí lo alcanzan a ver? Bueno, entonces ahí tenemos, bueno, gracias, ahí tenemos la misma estructura, es decir, un castillo. Pero si ustedes ven en la parte de abajo, ahí cambia la imagen que teníamos en el anterior esquemita, ¿no? En el anterior esquemita teníamos al campesino labrando la tierra y no se podían ver así grandes edificaciones, ¿cierto? Pero acá sí podemos ver que hay una especie de que en la parte de abajo le podíamos llamar
o cómo le podíamos ¿Un llamar. pueblo? Exacto, entonces podemos ver ya un pueblo como tal, ¿sí? Es decir, en la anterior no, veíamos una que otra casita por ahí y el campesino labrando, es decir, no había un pueblo o una ciudad como tal. Ya acá, en la Baja Edad Media, ya empiezan a surgir los primeros pueblos y las primeras ciudades. Y si ustedes se dan cuenta, así como en el feudo, el principal edificación era el castillo, acá en el pueblo, en la ciudad, la principal edificación que ustedes ven como la más destacadita, ¿cuál será? La iglesia. Muy bien, excelente, la iglesia. Entonces, así como del feudo era el castillo, de los pueblos y las ciudades era la iglesia. Entonces, la iglesia era el centro de las ciudades o los pueblos. Muy bien. Bueno, aquí se empiezan a dar entonces diferentes cambios políticos. ¿Qué pasa? Eh, pues acá se empieza como a unificar el poder. Les decía yo que cada señor feudal, ¿sí? Era el dueño, digamos, de su feudo, de sus tierras, y él mandaba y hacía lo que quería. Pero ya para la Baja Edad Media, los reyes eh, germanos fueron consolidando su poder y cada vez lograron más que todos esos nobles, que todos esos señores feudales reconocieran su poder. Entonces poco a poco la realeza, es decir, el rey, fue consolidándose como el más poderoso, como el más importante y que aún los señores feudales tenían que tributarle a él. Esto también sirvió para pacificar, es decir, como ya estaba el rey, que era el que mandaba, entonces él podía automáticamente declarar la paz entre los señores feudales. Asimismo, en esta época ya empezaron a resolver las diferencias de forma más pacífica. Bueno, les voy a poner un ejemplo. Yo soy entonces el señor feudal del feudo A, ¿sí? Y por otro lado tenemos al señor feudal del feudo B. Resulta que los dos estamos entrando en guerra, ¿sí? Antiguamente pues armaríamos un ejército y nos enfrentaríamos a ver quién le quita las tierras al otro. Pero en esta época surge lo que se conoce como la cultura caballeresca. Es decir, yo tenía mis mejores guerreros y el otro señor feudal tenía también sus mejores guerreros. Entonces, ¿qué era lo que se hacía? Se hacían justas de caballeros, ¿sí? Es decir, se enfrentaba el mejor guerrero de un señor feudal contra el otro y eso evitaba primero una guerra sangrienta y segundo, pues el caballero que ganaba, ¿sí? Ganaba entonces para su señor La feudal. tierra del otro. Sí, exactamente. Y ganaba para su señor feudal. Entonces así se evitaba un derramamiento de sangre y los caballeros cada vez se convirtieron en personas más y más importantes. También, perdón, para esta Baja Edad Media también surge lo que se conoce como las cruzadas. No voy a explicar mucho porque después vamos a ver un tema específico, específicamente sobre las cruzadas. Pero ¿qué les puedo decir? Resulta que la Iglesia Católica pues aumentó mucho su poder y se convirtió en la institución más importante, tanto así que todos los reyes de Europa eran tributarios de la Iglesia Católica y es más, era el Papa el que coronaba a los reyes, es decir, un rey no podía ser coronado como tal si el Papa no lo coronaba. Entonces, ¿qué pasó? Que la Iglesia Católica se dio a la tarea de recuperar los lugares santos. Entonces, todos los lugares santos quedaban en lo que hoy se conoce como Palestina, ¿sí? Entonces, todo lo que era Palestina, ¿sí? Ahí quedaba entonces el lugar donde nació, creció y murió Jesús, ¿no? También toda la historia bíblica surgía en este territorio. Pero resulta que en esa época pues Palestina estaba ocupada por los pueblos musulmanes, ¿sí? Entonces la Iglesia Católica decide realizar una guerra
para recuperar todos esos lugares santos, recuperar Jerusalén, recuperar entonces donde nació, creció y murió Jesús, donde estaba la tumba de Abraham, es decir, recuperar todos esos lugares santos, y decide realizar una serie de guerras, porque no fue una sino varias, que se conocieron como las cruzadas. Entonces básicamente las cruzadas fueron expediciones militares para liberar los distintos lugares santos que estaban en Medio Oriente y que estaban bajo control de los árabes o los musulmanes. Bueno, entonces las ciudades como vemos ahí en el dibujito eran importantes. ¿Por qué? Porque eran los centros de toda la actividad económica, principalmente la artesanía y el comercio. Y algo importante, como ya estaban pacificados, como ya las peleas entre feudos no eran muy comunes, pues las diferentes ciudades empezaron a comerciar entre sí. Entonces, lo que tenía una ciudad y no tenía la otra, se comerciaba con esa ciudad. Entonces eso aumentó también el intercambio comercial entre ciudades. Por ejemplo, una se especializaba, digamos, en textiles, entonces intercambiaba con la otra ciudad que se especializaba, digamos, en vasijas. Entonces todo ese intercambio comercial hizo de que aumentara la actividad económica en las diferentes ciudades. Asimismo, aumentó también el excedente de producción, es decir, los campesinos cada vez producían más y para ellos era fácil vender ese excedente. ¿Por qué? Porque lo podían vender a las ciudades y a los pueblos vecinos. También en esta época, por primera vez empiezan a surgir las primeras universidades, ¿sí? O sea, por primera vez se empieza a educar. Claro que originalmente los únicos que tenían derecho a educarse, pues eran los nobles. Ya los vasallos o los siervos no tenían ese derecho. También, ya finalizando, ¿sí? La Baja Edad Media, se da una crisis. ¿Por qué? Porque se da una de las peores enfermedades que conoce el mundo. Niños, ustedes, ahorita estamos en pandemia, ¿no? Ahorita, pues por eso hemos tenido que confinarnos y por eso hemos tenido que cuidarnos, pero esta pandemia del COVID-19 no es ni se le acerca a la peor pandemia que conoció el mundo, que fue la pandemia de la peste negra. Les pongo en contexto. Ahorita el COVID más o menos mata el 1% de los que infecta, ¿sí? Mientras que en la Edad Media la peste negra o la peste bubónica mataba casi el 60% de los que infectaba. Tanto así que al final de la peste negra casi la mitad de la población de Europa había muerto gracias a la peste, ¿sí? Entonces sí se dan cuenta lo mortal y lo tenaz que fue esa pandemia que tuvieron en la Edad Media de la peste negra, ni comparación a la que tenemos ahora, ¿no? Entonces eso hizo también que la población descendiera muchísimo. Imagine perder Europa casi la mitad de su población por culpa de la peste negra. Entonces esta fue una de las causas directas también. ¿Profe? Sí, señor. Una pregunta, ¿esa peste era contagiosa? Claro, claro, claro. Bueno, les voy a decir, bueno, resulta que a medida de que van creciendo las ciudades, ¿sí? Resulta que estas ciudades no desarrollaron buenos sistemas sanitarios. Bueno, ¿qué estoy hablando yo cuando hablo de sistemas sanitarios? Es decir, no desarrollaron ni acueducto, ni alcantarillado, ni recolección de basuras. Entonces, ¿qué pasaba? En esa época, perdón, la gente, o sea, los ricos tenían sus letrinas. Es decir, eran lugares donde había un hueco donde la gente se sentaba y hacía sus necesidades, y eso caía al fondo del castillo en un pozo séptico, ¿sí? Pero resulta que en las ciudades la gente no tenía eso. Entonces la gente hacía sus necesidades fisiológicas, así como dicen el chichi y el popó, en un balde, ¿sí? Y ese balde generalmente pues era tirado a la calle. También pues no había recolección de basuras, entonces igualmente mucha gente botaba su basura a la calle. ¿Eso qué hizo? Hizo que hubiera una proliferación de ratas,
¿sí? Resulta que las ratas transmitían la peste negra, la transmitían por medio de la pulga, es decir, la pulga que picaba a la rata infectada, después picaba al humano y lo infectaba. Entonces, como había tantas ratas, ¿sí? Por eso se extendió este virus. Entonces, en este caso, este virus no es, digamos, como el del COVID que se transmite, digamos, por vía aérea, ¿sí? Sino en este caso, este virus de la peste negra se transmitía era por medio de la rata y se le llamó peste negra. ¿Por qué? Porque la gente sabía que eran las ratas, que ustedes saben que las ratas son de color negro, las que transmitían esta peste. Entonces por eso se le dio ese nombre de la peste negra. Entonces se transmitía de la rata al humano por medio de la pulga. La pulga picaba a la rata infectada y después picaba al humano y le transmitía la peste negra. ¿Sí quedó claro? Profesor, ¿Sí? es que una pregunta, ¿Sí pregunta? es que, o sea, ¿y qué era lo que hacía la peste negra? Ah, bueno, la peste negra, entonces, primero era como una especie, bueno, pero ustedes tampoco deben conocer, ¿si han escuchado el dengue hemorrágico? No. No, profe. Bueno, bueno, eh, bueno, toca que le pregunte a la profe de biología, pero voy a tratar de explicar. Bueno, el dengue hemorrágico, entonces, causa una hemorragia, ¿sí? Una hemorragia por, digamos, por todo el cuerpo, o sea, donde haya un vaso sanguíneo, se da una hemorragia. La peste negra tenía algo parecido, se daban unos salpullidos, que como les explico yo, o sea, eran como unos granos horribles. ¿Se han visto ustedes cuando les pica algún animal? Que les sale un grano. ¿Sí? ¿Alguna vez les ha picado algún Sí, animal? señor. Sí, Bueno, señor. entonces en esta época eran decenas de granos, ¿sí? De granos que estos granos entonces también tenían un salpullido, es decir, o sea, materia y pus, ¿sí? Y entonces también se causaba una hemorragia. Entonces, la peste negra también tenía muy parecido también a lo que es el dengue, es decir, también causaba una hemorragia interna, además de que también afectaba los pulmones, ¿sí? Entonces la gente básicamente moría por una falla, lo que se llama ahora cardiorrespiratoria, es decir, fallaban sus pulmones, fallaba su corazón y hasta ahí quedaba la persona. Entonces, en eso consistía la peste negra, que hasta ahora es la peor pandemia que ha sufrido el mundo en toda su historia. ¿Sí queda comprendido hasta ahí? Profe, Sí. profe, pues es que yo también he escuchado que es que como que se les iba el color de piel, que se colocaban blancos o negros, que se iban con algo así. Bueno, pues también hay que decir algo, pues también por esta pérdida de sangre, pues también la gente cambiaba su color de piel. Por ejemplo, si ustedes saben que hay una enfermedad, por ejemplo, actual que no es tan grave, lógicamente, que se llama la anemia, ¿sí? Que la anemia es una deficiencia en los glóbulos rojos de la sangre, ¿cierto? Entonces, pues la peste negra también, con esto de las hemorragias internas, pues también causaba de que la gente cambiara su color de piel, ¿sí? Podía ser blanco o podía ser amarillo, pero el nombre de peste negra pues se dio sobre todo por la rata, es decir, porque era la rata negra la que transmitía la enfermedad. Bueno, listo, aquí vemos una pirámide de lo que fue la sociedad de la Edad Media. ¿Listo? A la cabeza de la pirámide, ¿quién estaba? El rey. El El rey. rey. Muy bien. Abajo seguían quiénes? Los duques. Duques, condes, altos y poblados. Altos prelados. Listo. Entonces estaban la nobleza, los condes, Ah, los duques y los altos prelados. Ojo, eran los miembros de la iglesia. ¿Sí? Eran los obispos, arzobispos. ¿Sí? Esos eran entonces los que nos dice ahí que eran prelados. Entonces la iglesia estaba al mismo nivel que la nobleza. Bueno, debajo de los duques, los condes y los astros prelados, perdón, ¿quiénes seguían? profe, seguían los caballeros, los señores, obispos y abades.
Muy bien. Entonces, ahí que estaba, digamos, la baja nobleza, ¿cierto? Entonces estaban los caballeros, los señores, los obispos y los abades. ¿Se acuerdan que yo les decía hace un ratico que si yo era soldado y era muy buen guerrero, podía pasar de ser un simple soldado a convertirme en un caballero? ¿Sí se acuerdan? Entonces, ¿qué pasaba? Muchos soldados, pues esa era su aspiración, convertirse en grandes guerreros y salir de la pobreza y convertirse en un caballero, porque el caballero pasaba automáticamente a ser parte también de la nobleza. También el caballero pasaba a tener unos siervos, ¿sí? Unos siervos a su cargo. Y por último tenemos a quienes. A los soldados, a Bueno, los soldados, campesinos y siervos. eso, muy bien. A los soldados, los campesinos y los siervos. Entonces, ¿qué pasa? Un campesino en tiempo de guerra pues se convertía en soldado. Y lo mismo, un soldado en tiempo de paz se convertía en un campesino. Entonces prácticamente soldados y campesinos eran lo mismo, ¿sí? Simplemente que en tiempo de guerra pues el campesino le tocaba ponerse su uniforme e irse a la guerra, y en tiempo de paz pues dejaba su uniforme y seguía labrando la guerra. ¿Hasta ahí me hice entender? Sí, señor. Bueno, listo. Entonces vamos a mirar la primera clase social, que eran los nobles. Antes de empezar a explicar, vamos a mirar esta imagen. Ahí tenemos al rey y a su lado tenemos un caballero, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando un guerrero, como les decía yo, era muy bueno y lograba la fama y lograba el reconocimiento, pues el rey lo convertía en caballero. Aquí tenemos una imagen de el juramento que hace el rey como a un caballero. Entonces llegaba este caballero, se arrodillaba frente al rey y el rey pasaba su espada alrededor de él y automáticamente lo nombraba como caballero y automáticamente él pasaba a ser parte de la nobleza. A su lado podemos ver otros nobles que están viendo entonces esta ceremonia de imposición de lo que es o del nombramiento más bien como caballero. Bueno, entonces los nobles especialmente estaban compuestos por la nobleza guerrera, que básicamente la nobleza guerrera estaba compuesta por los caballeros, que como vuelvo y les digo, eran soldados que tenían una habilidad sobresaliente en la guerra y eran nombrados por el rey o por el señor como caballeros, y por todos los líderes militares. Entonces esa era la nobleza guerrera. También estaba el rey, ¿sí? Y los señores feudales, que los señores feudales entonces eran los propietarios de los feudos, ¿sí? Por eso se les llamaba así. Estaban entonces ahí también los caballeros, que como dice, aunque no poseían digamos ningunas tierras y eran vasallos de otro señor, entonces también digamos tenían ciertos privilegios por ser precisamente caballeros. Bueno, vamos a ver entonces también la organización de la iglesia en la Edad Media, que era entonces la otra clase social importante. Ahí en la parte derecha entonces podemos ver una imagen de una escena típica de lo que sería una iglesia o una catedral de la Edad Media. Entonces podemos ver ahí a varios prelados, ¿sí? A varios monjes, a varios clérigos que están ahí en la iglesia, ¿cierto? Entonces esto está dividido en los altos prelados, que eran los cardenales, los arzobispos, los obispos y los abades, ¿sí? ¿Qué pasaba? Generalmente estos hartos prelados eran hijos de quienes, según dice ahí, ¿quién puede mirar? Los hartos prelados eran hijos de quién? De los nobles. Exactamente. Entonces, no cualquiera podía ser
un alto jerarca de la Iglesia Católica. Solamente los hijos de los nobles eran los que tenían ese privilegio, ¿sí? Entonces, solo los no, o sea, prácticamente los nobles seguían ocupando todos los altos cargos. Bueno, ya más abajo estaban los monjes y los clérigos, que generalmente eran hijos de ¿qué? Pero campesinos libres. Campesinos ¿Pero libres. nobles? Exacto. Entonces, ¿qué pasaba? Pues que si yo era campesino, pues lo que yo más anhelaría de que mi hijo se convirtiera era en un monje o un clérigo. ¿Por qué? Porque si mi hijo se convertía en un monje o en un clérigo, pues, perdón, si se convertía en un monje o en un clérigo, pues entonces él iba a pasar a ser de una clase social privilegiada. Entonces, para cualquier familia de la Edad Media, o sea, de clase baja, es decir, campesino libre, el mayor orgullo que podían tener ellos era que su hijo, ¿sí? Su hijo se Profe, convirtió, disculpe, ¿sí? es que hay un compañerito ahí, Mileni, con el micrófono prendido, la verdad no se escucha bien. Ah, pero por favor entonces los que tienen micrófono prendido, lo apagan. Bueno, su merced, pues acá estoy mirando y al parecer todos lo tienen apagado, parece. Lo acabaron de apagar, profe, gracias, Ah, gracias. bueno, listo. Bueno, listo. Entonces, para una familia, ¿sí? Campesina, pues el mayor honor que podía tener era que su hijo se convirtiera en monje o en clérigo. ¿Por qué? Porque básicamente era su pase para salir de la pobreza, porque automáticamente su hijo iba a tener educación y la mejor educación, porque en esa época los monjes y sacerdotes o clérigos eran los más educados de la época, iba a tener asegurada también su sustento económico. ¿Por qué? Porque obviamente pues la iglesia recibía los diezmos de todos. Y les voy a contar pues un dato curioso. Eh, Ustedes saben que ahorita existe lo del celibato, ¿cierto? Es decir, que los monjes y sacerdotes no se pueden casar. Pues resulta, igualmente pues también los monjes y sacerdotes pues no pueden heredar nada. Resulta que en esta época, ¿sí? Se permitía que algunos clérigos se casaran e igualmente se permitía que algunos clérigos heredaran, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaba? Pues estaba asegurado porque, digamos, cuando el sacerdote moría, pues heredaba también esas riquezas. Ya más adelante, cuando se dan algunos concilios, entonces se establece lo del celibato y se establece de que todos los bienes no son de los monjes o de los clérigos, sino que son directamente de la iglesia. Pero en esta época entonces ser parte de la iglesia pues era uno de los mayores privilegios que podía entonces alcanzar un hijo de un campesino. Bueno, por último teníamos a los vasallos, ¿sí? Que también pues acá la imagen es muy diciente, ¿no? Aquí vemos un grupo de ¿qué? Al lado del castillo. De campesinos. De campesinos, muy bien. Entonces, pues ellos básicamente eran los que trabajaban la tierra. Algo también y que para explicar y por qué para ellos era un orgullo que un hijo fuera un sacerdote o un clérigo. Porque si yo era campesino, pues la ley dictaminaba que todos mis descendientes iban a ser campesinos para sécula secularum, es decir, mi hijo, mi nieto, todos iban a seguir ese trabajo de campesinos. Es decir, yo no podía ser comerciante, yo no podía ser artesano. Es decir, si yo nací campesino, moría campesino. Por eso es que para una familia campesina era de tanto orgullo que uno de sus hijos lograra ingresar como clérigo o monje, porque automáticamente pues aumentaba su estatus, automáticamente pues ya tenían un mayor estrato social. Bueno, ellos generalmente vivían en el castillo o en las aldeas y como ya dijimos estaban bajo la protección del señor feudal.
En este caso entonces había campesinos que eran dueños de sus tierras, aunque tenían que pagarle un tributo al señor feudal. Esos campesinos que eran dueños de las tierras, a pesar de que tenían que pagarle un tributo al señor feudal, esos eran los campesinos cuyos hijos podían acceder a pertenecer a la iglesia. Los otros no, los que no tenían tierras no. Bueno, perdón. Y estos campesinos a su vez se dividían, perdón, en dos grupos. Los villanos, ¿sí? Que no quiere decir malos, porque ahorita cuando hablamos de villanos pensamos en los malos de la película, no. Entonces se les llamaba villanos porque vivían en las villas, ¿no? Eran hombres libres, pero eran sometidos al vasallaje. Cultivaban sus propias tierras o las del señor. Es decir, estos prácticamente les tocaba doble trabajo porque, digamos, si eran dueños de sus tierras, cultivaban sus tierras, pero a su vez también cultivaban las del señor feudal. Y por último estaban los llamados siervos de la gleba, que trabajaban las tierras del señor o del monasterio, ¿sí? Es decir, la iglesia, como ustedes se dan cuenta, también era dueña de tierras. Por eso es que para una familia, pues era también un honor que su hijo lograra ingresar al clero, ¿sí? Porque automáticamente pues también tenía sus tierras. Bueno, estos siervos, entonces, como ya habíamos dicho antes, pues no eran libres, estaban prácticamente asociados a la tierra. Entonces, por lo menos, si yo era un señor feudal y vendía mis tierras a otro, pues se la vendía con todo y campesinos, ¿sí? Entonces ya pasaban de ser mis vasallos, sí, o mis siervos, a ser vasallos de quien compraba las tierras. Entonces eran la clase, digamos, más baja, porque prácticamente no tenían ningún tipo de derecho y no tenían ninguna libertad. Entonces, los villanos, ¿sí? o los campesinos libres, pues a pesar de que siempre iban a tener que ser campesinos, por lo menos eran dueños de sus tierras, ¿sí? Y por lo menos tenían la oportunidad de que sus hijos pudieran ingresar al clero, ¿sí? Lo cual les daba pues un estatus social alto. Bueno, chicos, pues ya con esto terminamos lo que es la exposición.